Ser en el ensueño, por Florinda Donner. Capítulo 6. Confundida examiné al orador invitado. Enfundado en su traje, recién afeitado y con su pelo corto y enrolado, Joe Cortés parecía alguien de otra época entre los estudiantes de pelo largo, barbudos, cargados de abalorios y vestidos con negligencia que llenaban uno de los grandes salones auditorios de la Universidad de California en Los Ángeles. Me ubiqué en el asiento vacío de la última fila que me había reservado la amiga con quien hice el paseo por las montañas de Santa Susana. ¿Quién es?, pregunté. Mi amiga sacudió la cabeza, impaciente e incrédula, y garabateó Carlos Castaneda en un trozo de papel. ¿Y quién diablos es Carlos Castaneda? Te di su libro, respondió, y luego agregó que era un muy conocido antropólogo que había llevado a cabo extensas investigaciones en México. Estaba a punto de confiarle a mi amiga que el orador era la misma persona que conocí en las montañas el día en que me perdí. Pero por una muy buena razón no lo hice. Ese hombre era responsable por la casi ruptura de nuestra amistad, la cual yo valoraba sobremanera. Mi amiga insistía obstinadamente en catalogar la historia del hijo de Evans Pritchard como una patraña. Yo porfiaba que ninguno de los dos hombres ganaría nada con mentir. Sabía que de manera cándida habían dicho la verdad, pero mi amiga, indignada, me tildó de tonta y de crédula. Ya que ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder, la discusión se hizo agitada, y el marido de mi amiga, en un intento para calmarnos, había sugerido que tal vez yo decía la verdad, y mi amiga, irritada ante esta falta de solidaridad, le había ordenado a gritos callarse. El viaje de regreso lo hicimos en un silencio hostil, la amistad tensa, y necesitamos 2 semanas para restablecer la cordialidad. Entretanto, yo hice averiguaciones entre varias personas respecto del hijo de Evans Pritchard, personas más versadas en antropólogos y antropología que mi amiga y yo, y huelga decir que me hicieron quedar como una idiota. Obstinada persistía en mi versión de que solo yo conocía la verdad. Me habían criado para ser práctica. Si uno mentía, debía ser para obtener una ventaja inalcanzable de otro modo, y no llegaba a entrever qué ventaja pretendían obtener estos hombres con la suya. Presté poca atención a la conferencia de Carlos Castaneda, demasiado absorta en tratar de sondear su razón para mentirme acerca de su nombre. Dada mi tendencia a deducir los motivos ajenos a partir de una simple deducción u observación, me resultaba muy problemático en este caso dar con una pista satisfactoria. Pero luego recordé que también yo había dado un nombre falso, y no podía explicarme la razón. Tras una larga deliberación mental, decidí que había mentido porque automáticamente no había confiado en él. Lo hallé demasiado seguro de sí mismo, demasiado sobrado para inspirarme confianza. Mi madre me había enseñado a desconfiar de los hombres latinos, en especial si no se mostraban humildes. Solía decir que los machos latinos eran como los gallos de riña, interesados únicamente en pelear, comer y hacer el amor, en ese orden, y supongo que yo le creí sin prestar atención al asunto. Por fin miré a Carlos Castaneda. Sus palabras no tenían para mí ni pie ni cabeza, pero me fascinaron sus movimientos. Parecía hablar con todo el cuerpo, y sus palabras, más que salir de su boca, daban la impresión de surgir de sus manos, las cuales movía con la gracia y la habilidad de un mago.
Lo busqué al terminar la conferencia. Rodeado por estudiantes, se mostraba tan solícito y amable con las mujeres que automáticamente lo desprecié. Me mentiste acerca de tu nombre, Joe Cortés, le dije en castellano, apuntándole un dedo acusador. Tomándose el estómago con las manos como si hubiese recibido un golpe, me miró con la misma expresión vacilante e incrédula que mostró cuando por primera vez nos vimos en la montaña. También es mentira que tu amigo Gumersindo es hijo de Evans Pritchard, ¿verdad? Agregué antes de que lograse reponerse de su sorpresa. Con un gesto de súplica me pidió no continuar, pero no parecía en absoluto avergonzado. Había en sus ojos tal mirada de sorpresa que mi justa ira se desvaneció. Con suavidad me tomó de una muñeca como temiendo que lo abandonase. Cuando hubo terminado con los estudiantes, me condujo en silencio hasta un banco apartado, sombreado por un gigantesco pino. Todo es tan sorprendente que me he quedado sin habla, dijo en inglés al sentarnos, mirándome como si todavía no pudiese creer que me tenía sentada a su lado. No pensé que te encontraría de nuevo, dijo en tono meditativo. Luego de que tú te fuiste, mi amigo, cuyo nombre a todo esto es Néstor, y yo hablamos largo de ti, y arribamos a la conclusión de que eras una semiaparición. Cambió de pronto al español y confesó que incluso habían regresado al lugar donde me dejaron en la esperanza de encontrarme. ¿Por qué querías encontrarme?, pregunté en inglés, confiada en que respondería en ese idioma, que lo había hecho porque gustaba de mí. En castellano no hay modo de decir que uno simplemente gusta de otra persona. La respuesta debe ser más florida y a la vez más precisa. En castellano uno puede ensayar un manso «me caes bien» o despertar pasión total con «me gustas». Mi cándida pregunta lo sumió en un largo silencio. Parecía estar debatiendo si hablar o no. Por fin dijo que el encontrarme en la niebla aquella tarde lo había trastornado, y su rostro lo revelaba al decirlo, como asimismo su voz cuando agregó que encontrarme en la sala de conferencias había representado la culminación. ¿Por qué?, pregunté picada mi vanidad, pero de inmediato lamenté haberlo preguntado, pues estaba convencida de que confesaría estar perdidamente enamorado de mí, y eso me hubiese perturbado al no saber qué contestar. Es una historia muy larga, respondió todavía pensativo. Hizo un mohín con la boca. Parecía estar por hablar solo, por ensayar lo próximo a decir. Yo conocía los signos del hombre a punto de lanzarse. No he leído nada tuyo, dije con miras a desviar el tema. ¿A qué te dedicas? He escrito un par de libros sobre la hechicería. ¿Qué tipo de hechicería? ¿Vudú, espiritualismo o qué? ¿Sabes algo acerca de la hechicería?, preguntó con una nota de expectación en la voz. Por supuesto, crecí con ella. Pasé bastante tiempo en la región costera de Venezuela, área famosa por sus hechiceros. La mayor parte de mis veranos los pasaba con una familia de brujos. ¿Brujos? Sí, respondí contenta con su reacción. Yo tenía una niñera que era bruja, una negra de Puerto Cabello que me cuidó hasta la adolescencia. Mis dos padres trabajaban, y cuando yo era niña me dejaban a cuidado suyo. Ella me manejaba mejor que cualquiera de ellos dos. Me dejaba hacer lo que quería. Mis padres, por supuesto, dejaban que ella me llevase a donde deseaba, y durante las vacaciones escolares ella me llevaba a visitar a su familia. No a su familia biológica, sino su familia de brujos. No me permitían participar de sus rituales ni sesiones de trance, pero aún así logré ver bastante.
Joe me miró con curiosidad, como si no me creyese. Luego preguntó sonriente: ¿qué es lo que hacía de ella una bruja? Todo tipo de cosas. Mataba gallinas y las ofrecía a los dioses a cambio de favores. Ella y sus compañeros brujos, hombres y mujeres, bailaban hasta caer en trance, y ella recitaba encantaciones secretas que tenían el poder de curar a sus amigos y de hacer daño a sus enemigos. Su especialidad eran las pociones de amor. Las preparaba con todo tipo de plantas medicinales y residuos humanos, como ser sangre menstrual, restos de uñas y cabello, en especial pelos púbicos. Confeccionaba amuletos de la buena suerte para el juego y para las cosas del amor. ¿Y tus padres permitían eso? En casa nadie sabía de eso, excepto por supuesto mi niñera, sus clientes y yo. Hacía visitas a domicilio como cualquier médico, pero en casa se limitaba a quemar velas del retrete cuando yo tenía pesadillas. Y dado que parecía surtir efecto y no había peligro de incendio por las baldosas, mi madre le concedía amplia libertad para hacerlo. Súbitamente Joe se puso de pie y comenzó a reír. ¿Qué tiene de gracioso? Pensé que tal vez sospechaba que yo lo había inventado. Te aseguro que es verdad. Tú afirmas algo y en cuanto te concierne eso se convierte en verdad. Y la expresión de su rostro era seria. Pero es verdad, insistí segura de que se refería a mi niñera. Yo veo a través de las personas, aseguró con calma. Por ejemplo, veo que estás convencida de que te voy a declarar mi amor. Te has convencido de ello y eso ahora es la verdad. De eso hablo. Intenté decir algo, pero la indignación me dejó sin aliento. Hubiese querido huir, pero habría resultado muy humillante. Frunció el entrecejo y tuve la desagradable impresión de que conocía mis sentimientos. Enrojecí y temblé con reprimida ira. Con todo, al poco tiempo me sentí extraordinariamente calma, aunque no debido a un esfuerzo consciente de mi parte. Sin embargo, tuve la expresa sensación de que algo en mí había cambiado, y la vaga reminiscencia de haber atravesado alguna vez una experiencia similar, aunque mi memoria fallaba tan pronto entraba en acción. ¿Qué me estás haciendo?, murmuré. Se da el caso de que puedo ver a través de la gente. No siempre, y por cierto no con todas, solo con aquellas con las cuales estoy íntimamente ligado. No entiendo por qué sucede contigo. Su sinceridad era manifiesta. Parecía mucho más confundido que yo. Sentóse de nuevo y se me acercó. Permanecimos un rato en total silencio, y resultó una experiencia placentera el poder abandonar todo esfuerzo por conversar y no sentir que yo era estúpida. Miré el cielo, limpio de nubes y transparente como vidrio azul. Una suave brisa soplaba entre los pinos, y las agujas caían sobre nosotros como lluvia mansa. Luego, la brisa se hizo viento y las hojas caídas de un sicomoro cercano se arremolinaron alrededor con sonido suave y rítmico, y en uno de sus golpes el viento las elevó hacia las alturas. Esa fue una hermosa demostración del espíritu, murmuró, y fue para ti. Las hojas girando en el viento ante nosotros. El hechicero con quien trabajo diría que ese es un presagio. Algo te señaló para que yo te viera en el preciso momento en que pensaba que sería mejor que me fuese. Ahora no puedo hacerlo. Pensando nada más que en sus últimas palabras, me sentí inexplicablemente feliz. No una felicidad triunfalista, del tipo que sentimos cuando nos sonríe el éxito, sino más bien una sensación de profundo bienestar que no duró. Mi ser impulsivo se hizo cargo de improviso
y exigió que me deshiciese de esos pensamientos y sentimientos. No tenía yo por qué estar allí. Había faltado a una clase, al almuerzo con mis verdaderos amigos y a mi diaria cuota de natación en el gimnasio femenino. Tal vez sea mejor que me vaya, dije. La intención fue de aparentar alivio, pero cuando la enuncié sonó como si sintiese pena de mí misma, lo cual, en cierto modo, era verdad. En lugar de irme, le pregunté de la manera más casual posible si siempre había podido ver a través de la gente. No, no siempre. Y su tono cariñoso denunció con claridad que percibía mi inquietud interna. El viejo hechicero con quien trabajo me lo enseñó recientemente. ¿Crees que podría enseñármelo a mí? Sí, creo que sí. Si siente por ti lo mismo que siento yo, lo hará. Y pareció asombrado de sus propias palabras. ¿Conocías algo de hechicería antes? Pregunté con timidez, emergiendo con lentitud de mi inquietud. En América Latina todos creen saber, y yo no era la excepción. En ese sentido, tú me haces recordar a mí mismo. Como tú, estaba convencido de que sabía qué era la hechicería, pero luego, cuando en verdad la conocí, no era como yo la había concebido. ¿Cómo era? Simple, tan simple que asusta, confesó. Creemos que la hechicería asusta por su malignidad, pero la que yo descubrí no tiene nada de maligno, y por eso es lo más pavoroso que existe. Lo interrumpí para señalar que sin duda se estaba refiriendo a la magia blanca en contraposición a la magia negra. No digas tonterías, carajo. El shock de escucharlo hablarme en ese tono me obligó a boquear para respirar. De inmediato renació mi inquietud. Él desvió la mirada para evitar la mía. Se había permitido gritarme, y me enfurecí al punto de creer que me descompondría. Me ardieron las orejas y vi puntos negros ante mis ojos. Le hubiese pegado de no haberse puesto fuera de mi alcance en un rápido movimiento. Eres muy indisciplinada, opinó al sentarse de nuevo, y bastante violenta. Tu niñera debe de haberte consentido y tratado como si fueses de vidrio. Pero al notar mi rostro enfadado, explicó que no me había gritado por sentir impaciencia o enojo. Personalmente no me importa si prestas atención o no, pero le importa a aquel en cuyo nombre te grité. Alguien que nos está observando. En un comienzo sentí perplejidad, luego inquietud. Miré en torno de nosotros pensando que quizás su maestro hechicero fuese quien nos observaba. Me ignoró y prosiguió. Mi padre nunca me dijo que tenemos un testigo permanente, y no lo hizo porque no lo sabía, como tú tampoco lo sabes. ¿De qué tonterías hablas? Y mi voz irritada reflejaba mis sentimientos del momento. Me había gritado, me había insultado, y me molestaba que estuviese parloteando como si nada hubiese sucedido. Si creía que iba a pasar por alto su conducta, le esperaba una sorpresa. No te saldrás con la tuya, me dije, sonriendo con malicia. No conmigo, niñito. Me estoy refiriendo a una fuerza, a una entidad, una presencia que no es fuerza, entidad ni presencia, explicó con sonrisa angelical. Parecía totalmente indiferente a mi estado de ánimo belicoso. Te parecerá jeringosa, pero no lo es. Me refiero a algo que únicamente los hechiceros conocen. Lo llaman el espíritu, nuestro observador personal, nuestro testigo permanente. No sé exactamente cómo o cuál palabra exacta hizo el prodigio, pero de pronto tuvo toda mi atención. Prosiguió hablando de esa fuerza que según él no era Dios, ni tenía nada que ver con la religión o la moral,
sino una fuerza impersonal, un poder a nuestra disposición para ser utilizado si solo lográsemos reducirnos a la nada. Incluso me tomó de la mano, lo cual no me desagradó. Más bien, me agradó su tacto suave y fuerte. Me sentí mórbidamente fascinada por el extraño poder que ejercía sobre mí, y me horrorizaba comprobar que ansiaba sentarme indefinidamente con él en ese banco, mi mano unida a la suya. Continuó hablando, yo pendiente de cada una de sus palabras, pero al mismo tiempo perversamente intrigada respecto de cuándo me iba a tocar las piernas. Sabía que la sola mano no le había de satisfacer y que nada podía hacer yo para impedirlo. ¿O era que no deseaba hacer nada por impedirlo? Explicó que él había sido tan negligente e indisciplinado como el que más, pero que nunca conoció la diferencia por estar aprisionado por la modalidad del momento. ¿Y qué es la modalidad del momento? Pregunté con tono áspero e inamistoso, destinado a no hacerle saber que gozaba al estar en su compañía. En nuestros días, lo que los hechiceros llaman la modalidad del momento es la preocupación de la clase media. Yo soy hombre de clase media, así como tú eres mujer de clase media. Encasillamientos de ese tipo no tienen validez, interrumpí con rudeza al tiempo que arrancaba mi mano de la suya. No son más que generalidades. Le lancé una mirada enfurruñada y recelosa. Había algo llamativamente familiar en sus palabras, pero no pude precisar dónde las había escuchado o qué importancia yo les estaba concediendo. Sin embargo, estaba segura de su vital importancia si solo pudiese recordar lo sabido por mí acerca de ellas. No me vengas con esas necedades científico-sociales, dijo jovialmente. Las conozco tanto como tú. Cedí a un momento de total frustración. Tomé su mano y la mordí. En verdad lo siento, murmuré antes de que él lograse reponerse de su sorpresa. No sé por qué lo hice. No he mordido a nadie desde que era niña. Y me corrí hasta el extremo del banco a la espera de su desquite que no llegó. Eres completamente primitiva, fue todo lo que dijo, frotándose la mano con un aire como confundido. Emití un profundo suspiro de alivio. Se había quebrado el poder que ejercía sobre mí y recordé tener una vieja deuda a cobrar. Me había convertido en el hazmerreír de mis colegas de antropología. Regresemos al problema original, dije, procurando apantallar mi enojo. ¿Por qué me contaste todas esas tonterías acerca del hijo de Evans Pritchard? Tendrías que haberte dado cuenta de que yo quedaría como una tonta. Lo observé con cuidado, segura de que al confrontarlo de esta manera, luego del mordisco, terminaría por quebrar su autocontrol, o por lo menos molestarlo. Esperé que gritase, que perdiese su confianza e insolencia, pero permaneció imperturbable. Suspiró hondo y adoptó una expresión seria. Sé que parece un simple caso de alguien que miente por diversión, pero la cosa es más compleja. Y rió por lo bajo antes de recordarme que en ese momento desconocía mi condición de estudiante de antropología y de que terminaría haciendo un papelón. Hizo una pausa como si estuviese escogiendo las palabras adecuadas. Luego ensayó un impotente encogimiento de hombros y agregó: Verdaderamente no puedo explicarte ahora por qué presenté a mi amigo como hijo de Evans Pritchard, a menos que te cuente mucho más acerca de mí y mis metas, y eso no resulta práctico. ¿Por qué? Porque cuanto más sepas de mí, más te complicarás. Y sus ojos me hablaron de su sinceridad. Y no me refiero a una confusión mental, sino a algo personal conmigo. Este abierto despliegue de caradurismo me devolvió la confianza. Exhumé mi bien probada risa sarcástica y hablé en tono cortante. Eres repugnante y conozco tu tipo.
Eres el ejemplo típico del macho latino consentido contra el cual he batallado toda mi vida. Y al ver su expresión sorprendida, insistí dando rienda suelta a toda mi soberbia. ¿Cómo te atreves a pensar que puedo llegar a envolverme contigo? Su rostro no enrojeció como yo esperaba. En lugar de eso, rió estrepitosamente, golpeándome la rodilla como si lo dicho por mí hubiese sido lo más cómico que escuchó en su vida, y para colmo comenzó a hacerme cosquillas del mismo modo en que se le hacen a un niño. Temiendo reírme, me afectaban mucho las cosquillas. Grité mi indignación. ¿Cómo te atreves a tocarme? Y temblando me puse de pie para retirarme, pero enseguida me asombré a mí misma recuperando mi asiento. Viendo que pretendía continuar con las cosquillas, cerré los puños y los esgrimí ante sus ojos. «Te romperé la nariz si me tocas de nuevo», le advertí. Por completo indiferente a mi amenaza, reclinó la cabeza contra el respaldo del banco y cerró los ojos. Los sacudían espasmos de risa. «Eres la típica muchacha alemana que creció rodeada por negritos». «¿Cómo sabes que soy alemana si nunca te lo dije?», pregunté con voz insegura, a la cual intenté dar una inflexión levemente amenazante. «Sabía que eras alemana desde el instante en que te conocí. Lo confirmaste en el momento en que me mentiste que eras sueca. Únicamente alemanes nacidos en el Nuevo Mundo después de la Segunda Guerra Mundial mienten así. Eso, por supuesto, si viven en los Estados Unidos». Pese a que no se lo admitiría, él tenía razón. Con frecuencia había sentido la hostilidad de quienes se enteraban de que mis padres eran alemanes. Para ellos, eso nos hacía automáticamente nazis, y nada cambiaba si les decía que mis padres eran idealistas. Por supuesto, debo admitir que como buenos alemanes se creían superiores, pero eran buena gente que toda su vida fue apolítica. «Yo no fui más allá de coincidir contigo», dije ácidamente. «Tuviste cabello rubio, ojos azules, pómulos altos y solo pudiste pensar en un sueco. No tienes mucha imaginación, ¿sabes?». Aproveché mi ventaja para decirle que él no tenía ningún derecho a mentir. «A menos que seas un mentiroso de mierda por naturaleza». Y a medida que hablaba, mi voz se hacía estridente contra mi voluntad. Terminé dándole unos golpecitos en el pecho con mi dedo índice. «Con que Joe Cortés, ¿eh?». «¿Y tu nombre es Cristina Gerbauer?», retrucó imitando mi voz alta y odiosa. «Carmen Gerbauer», grité ofendida porque no lo había recordado completamente. Luego, arrepentida de mi estallido, ensayé una caótica autodefensa, pero al cabo de unos minutos me detuve consciente de no estar hablando con coherencia. Admití ser alemana y que Carmen Gebauer era el nombre de una amiga de la infancia. «Me gusta eso», comentó con una sonrisa apenas esbozada, pero no pude establecer si se refería a mis mentiras o a mi confesión. En sus ojos brillaba una luz entre bondadosa y divertida, y con dulzura procedió a contarme la historia de su amiga de la infancia, Fabiola Kunze. Porque me confundió su reacción, desvié la vista hacia el cercano sicomoro y los más distantes pinos. Después, ansiosa por ocultar mi interés en su relato, comencé a jugar con mis uñas, con la cutícula y el esmalte que descascaré en forma metódica. La historia de Fabiola Kunze se asemejaba tanto a la mía que a los pocos minutos olvidé mi pretendida indiferencia para escucharla con atención. Supuse que era pura invención, no obstante lo cual debí darle crédito por ciertos detalles que únicamente la hija de una familia alemana del Nuevo Mundo podía conocer. Según la historia, Fabiola Kunze vivía en mortal temor de los morenos muchachos latinos, pero igual temía a los alemanes, a los latinos por su irresponsabilidad, a los alemanes por ser tan predecibles.
Solté la risa cuando describió escenas ocurridas los domingos de tarde en casa de Fabiola, cuando 2 docenas de alemanes se reunían en torno a una mesa exquisitamente puesta con la mejor loza, platería y cristalería, y en ella debía escuchar 2 docenas de monólogos que pretendían ser conversación. A medida que Joe proporcionaba detalles de estas tardes de domingo, comencé a sentirme más y más incómoda. Allí estaba el padre de Fabiola, que prohibía los debates políticos en su casa, pero compulsivamente intentaba dar pie a ellos, al buscar por medios tortuosos contar chistes obscenos respecto de los sacerdotes católicos, y el mortal temor de la madre, que su loza fina estuviese en manos de esos torpes patanes. Las palabras de Joe Cortés eran guías a las cuales yo respondía inconscientemente. Comencé a ver escenas de mis tardes dominicales proyectadas sobre la pared. Me convertí en un manojo de nervios. Sentí deseos de patalear y de desmandarme como solo yo sabía hacerlo. Deseaba odiar a ese hombre, pero no podía. Necesitaba ser vindicada, recibir disculpas. Quería dominarlo, que se enamorase de mí para poder rechazarlo. Avergonzada de mis sentimientos inmaduros, procuré mediante un gran esfuerzo reaccionar, y pretextando aburrimiento me le acerqué para preguntar: ¿por qué mentiste con respecto a tu nombre? No mentí, respondió. Ese es mi nombre. Tengo varios. Los hechiceros tienen distintos nombres para distintas ocasiones. ¡Qué conveniente!, comenté con sarcasmo. Muy conveniente, repitió y me guiñó el ojo, actitud que me enfureció. Luego hizo algo insólito e inesperado. Me abrazó, sin que ese abrazo encerrase connotaciones sexuales. Fue el espontáneo, dulce y simple gesto de un niño que desea consolar a un amigo, y me tranquilizó al punto de hacerme sollozar de manera incontrolable. Soy una mierda, confesé. Quiero agredirte y mírame, estoy en tus brazos. Y estaba a punto de agregar que me agradaba cuando me invadió una corriente de energía y como si saliese de un sueño lo aparté. ¡Déjame!, grité y me alejé a grandes trancos. Escuché que la risa lo ahogaba, lo cual no me preocupó en absoluto por haberse disipado ya mi rabieta. Quedé paralizada, temblando e incapacitada para alejarme. Entonces, como si respondiese a una banda elástica adherida a mi cuerpo, regresé al banco. No te sientas mal, dijo con bondad. Parecía saber muy bien lo que me arrastraba de nuevo al banco. Palmeó mi espalda tal como se hace con un bebé luego de haber comido. No es lo que tú y yo hacemos, continuó. Es algo fuera de nosotros que nos está influenciando. Me está influenciando a mí desde ya hace tiempo, y me he acostumbrado a ello. Pero no entiendo por qué actúa sobre ti. No me preguntes de qué se trata, dijo anticipándose a mi pregunta. Aún no te lo puedo explicar. De todos modos, no pretendía preguntarle nada. Mi mente había dejado de funcionar. Me sentía como dormida, soñando que hablaba. Momentos después, mi adormecimiento cedió, y pese a no haber regresado a lo que era mi normalidad, me sentí bastante más animada. ¿Qué me está sucediendo?, pregunté. Estás siendo enfocada por algo que no emana de ti. Algo te está empujando usándome a mí como instrumento. Algo está sobreponiendo otro criterio sobre tus convicciones de clase media. No empieces con esa tontería de clase media, protesté débilmente. Sentí como si se lo estuviese suplicando. Ensayé una sonrisa desvalida pensando que había perdido mi usual desenfado. Advierto que estas no son mis propias ideas u opiniones, dijo. Como tú, soy producto de una ideología de clase media. Imagíname horror cuando debí enfrentarme con una ideología diferente y más avasalladora,
Me hizo trizas. ¿Qué ideología es esa? Pregunté humildemente, mi voz tan débil que apenas si se escuchaba. Un hombre me la trajo, o más bien, el espíritu habló y me influenció a través de él. Ese hombre es un hechicero sobre quien he escrito. Se llama Juan Matus, y es quien me hizo enfrentar mi mentalidad de clase media. Juan Matus cierta vez me hizo una pregunta importante. ¿Qué crees que es la universidad? Yo, por supuesto, le respondí como un científico social. Un centro de estudios superiores. Él me corrigió diciendo que la universidad debiera llamarse un instituto de clase media, pues es el lugar al cual asistimos para perfeccionar nuestros valores de clase media. Dijo que asistimos a estos institutos para convertirnos en profesionales. La ideología de nuestra clase social nos dice que debemos prepararnos para ocupar posiciones gerenciales, que vamos allí para convertirnos en ingenieros, abogados, médicos, etc. Y las mujeres para conseguir un marido adecuado, proveedor y padre de sus hijos. Adecuado es, por supuesto, definido por los valores de la clase media. Deseaba contradecirlo, gritarle que conocía gente a la cual no le interesaba una carrera o encontrar marido, que conocía gente interesada en ideas, en el conocimiento en sí, pero no conocía a tales personas. Sentí una terrible presión en el pecho y tuve un acceso de tos seca. No fueron la tos ni el malestar físico los que me hicieron retorcer en el asiento e impidieron que discutiese con él. Era la certeza de que se refería a mí. Yo iba a la universidad para encontrar un nombre adecuado. De nuevo me puse en pie, dispuesta a partir. Incluso extendí mi mano para despedirme cuando sentí un poderoso tirón en mi espalda, tan fuerte que debí sentarme para no caer. Sabía que él no me había tocado. Lo estuve observando todo el tiempo. Memorias de personas no del todo recordadas, de sueños no olvidados, inundaron mi mente y formaron una intrincada trama de la cual no podía desembarazarme. Rostros desconocidos, oraciones semi-escuchadas, imágenes oscuras y borrosas de lugares y personas me remitieron momentáneamente a una especie de limbo. Estuve próxima a recordar algo de ese caleidoscopio de sonidos y visualizaciones, pero el conocimiento se desvaneció, dominándome una sensación de calma y alivio, una tranquilidad tan profunda que eliminó todo el deseo de afirmarme. Estiré las piernas ante mí como si no tuviese una sola preocupación en el mundo, y en ese momento no la tenía, y comencé a hablar. No recuerdo haberlo hecho con tanta franqueza anteriormente, y no podía descubrir por qué de pronto bajé mis defensas ante él. Le conté de Venezuela, de mis padres, mi juventud, mi vida inquieta y sin significado. Le conté cosas que no me admitiría a mí misma. He estado estudiando antropología desde el año pasado, y en realidad no entiendo por qué. Comenzaba a sentirme levemente incómoda ante mis propias revelaciones. Me moví inquieta en el banco, pero no pude dejar de agregar. Las dos materias que más me interesan son la literatura castellana y la alemana, y estar en antropología desafía todo lo que sé acerca de mí misma. Eso me intriga sobremanera, opinó. No puedo pensar en ello ahora, pero me parece que he sido puesto aquí para que tú me encuentres, o viceversa. ¿Qué significa todo esto? Pregunté, y me sonrojé al percatarme de que estaba centrando e interpretando todo en torno a mi feminidad. Él parecía estar completamente al tanto de mi estado mental. Tomó mi mano y la apretujó contra el corazón. «Me gustas, Nibelunga», exclamó dramáticamente, y luego tradujo la frase al inglés. «Me atraes de manera apasionada, Nibelunga».
Hizo la parodia de devorarme con la mirada al estilo amante latino y luego lanzó la carcajada. Estás convencida de que tarde o temprano debo decir eso, de modo que bien puede ser ahora. En lugar de enojarme por ser el blanco de su humor, reí. Su humor me agradaba mucho. Los únicos nivelungos que conocía provenían del libro de mi padre sobre mitología alemana, Sigfrido y sus Nibelungen. Hasta donde podía recordar se trataba de seres subterráneos, mágicos y enanos. ¿Me estás llamando enana?, pregunté en son de broma. Que Dios no lo permita, protestó. Te estoy comparando con un ser mitológico alemán. Más tarde, como si fuese lo único que podíamos hacer, fuimos en auto hasta las montañas de Santa Susana, al lugar donde nos habíamos conocido. Ninguno de los dos pronunció palabra alguna cuando estuvimos sentados en el acantilado sobre el cementerio indio. Movidos por un puro impulso de compañerismo, quedamos en silencio, indiferentes a la tarde que se convertía en noche.